El autosabotaje es una de esas cosas que todos conocemos demasiado bien. Prometes empezar la dieta el lunes, pero el martes ya estás mirando con anhelo la caja de donuts. Decides que esta vez serás disciplinado con tus ahorros, pero de repente hay un descuento irresistible en esa cosa que no necesitas. Lo interesante es que, aunque estos comportamientos nos frustran, rara vez nos detenemos a preguntarnos por qué lo hacemos. Según Carl Jung, la respuesta podría estar en algo que él llamaba la sombra, esa parte de nosotros que no queremos reconocer, pero que siempre está presente, influenciando nuestras decisiones desde las sombras, literalmente. Felices fiestas a todos, espero se suscriban y activen la campanita para continuar juntos en el 2025. Para Jung, la sombra no es algo malo en sí mismo, pero sí es peligrosa cuando la ignoramos. Es como ese cuarto de tu casa donde tiras todo lo que no quieres ver o lidiar. Con el tiempo, el desorden crece, y eventualmente no puedes cerrar la puerta sin que algo se caiga. En términos psicológicos, la sombra representa todos esos aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, vergonzosos o contradictorios con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero aquí está el truco: cuanto más la reprimimos, más influencia tiene sobre nosotros, y el autosabotaje es, a menudo, su forma de hacerse notar. Un ejemplo de la sombra en acción podría ser esa vocecita que aparece cuando estás a punto de hacer algo importante. Decides, por ejemplo, que vas a postularte para un ascenso en el trabajo, pero en lugar de tomar acción empiezas a procrastinar. Tal vez pasas demasiado tiempo revisando el correo o convenciéndote de que no eres lo suficientemente bueno para el puesto. En el fondo, tu sombra podría estar diciéndote: ¿y si fracasar duele menos que intentarlo y no lograrlo? O incluso, ¿quién eres tú para merecer algo mejor? Jung veía este tipo de comportamiento como una especie de diálogo interno entre el yo consciente, la parte de ti que quiere mejorar, y la sombra, que teme lo desconocido. La sombra no quiere que tomes riesgos porque está programada para protegerte, pero lo hace de formas que no siempre tienen sentido. Es como un amigo sobreprotector que, al tratar de ayudarte, termina interponiéndose en tu camino. En nuestra vida moderna, la sombra puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez decides que vas a mejorar tu salud, pero cada vez que intentas hacer ejercicio, encuentras una excusa para no hacerlo. O tal vez quieres construir una relación más sana, pero inconscientemente te atraen personas que perpetúan viejos patrones tóxicos. Jung no diría que esto sucede porque eres malo o débil, sino porque hay partes de ti mismo que no has integrado, y esas partes están luchando por el control. El primer paso, según Jung, para superar el autosabotaje es reconocer que la sombra existe. Esto no significa juzgarla o intentar destruirla, sino mirarla de frente, aceptarla como una parte de ti. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, escribió Jung, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aquí está la clave: la sombra no es el enemigo, es una maestra si estás dispuesto a aprender de ella. Reconocer la sombra no es un acto sencillo. Después de todo, nadie quiere enfrentarse a las partes menos halagadoras de su personalidad. Pero Carl Jung nos invita a pensar en este proceso como una forma de reconciliación con nosotros mismos. Es como invitar a un viejo amigo a tomar un café después de años de distanciamiento. Al principio puede ser incómodo, pero es necesario para construir una relación más honesta. Jung creía que ignorar la sombra solo le da más poder, mientras que confrontarla nos permite tomar control sobre nuestras vidas. Uno de los conceptos más fascinantes de Jung es que la sombra no solo contiene nuestras partes oscuras en el sentido tradicional, como el enojo, el egoísmo o la inseguridad, sino también potenciales no realizados. Por ejemplo, tal vez creciste en un entorno donde expresar emociones era visto como una debilidad, así que aprendiste a reprimir tu vulnerabilidad. Ahora, como adulto, esa parte de ti sigue en las sombras, luchando por salir, manifestándose tal vez en una incapacidad para conectar emocionalmente con los demás o en un miedo constante a ser herido. La integración de la sombra no se trata de corregir estas partes de nosotros, sino de reconocer que tienen algo valioso que ofrecer. En el ejemplo anterior, aceptar tu vulnerabilidad podría abrir la puerta a relaciones más profundas y significativas. Jung llamaba a este proceso individuación, un camino hacia la totalidad donde todas las partes de nuestra psique, incluyendo la sombra, encuentran su lugar. Pero, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Jung nos diría que debemos empezar por observar nuestros patrones de autosabotaje sin juzgarlos. Esto puede sonar más fácil de lo que es,
porque nuestra tendencia natural es criticarnos cuando fallamos. Pero aquí es donde entra la perspectiva junguiana. En lugar de castigarte por no ir al gimnasio o por sabotear una oportunidad laboral, pregúntate qué parte de ti está actuando y por qué. ¿Es el miedo al fracaso? ¿Es una vieja creencia de que no mereces el éxito? ¿Es un deseo inconsciente de mantener el statu quo porque lo desconocido te asusta? Imagina que estás intentando empezar un proyecto creativo, pero cada vez que te sientas a trabajar, encuentras una excusa para hacer otra cosa. Una respuesta superficial sería culparte por ser perezoso. Pero Jung nos invitaría a profundizar. ¿Por qué estás procrastinando? Tal vez hay una parte de ti que teme que el proyecto no sea tan bueno como esperas y prefiere evitar esa posibilidad en lugar de enfrentarla. Esa parte de ti no es mala, simplemente está intentando protegerte de un posible dolor. Al reconocerla, puedes empezar a dialogar con ella en lugar de dejar que controle tus acciones. En nuestra vida cotidiana, esta práctica puede requerir un poco de introspección. Un ejemplo concreto sería escribir un diario donde explores tus comportamientos de autosabotaje. No se trata de buscar respuestas inmediatas, sino de observar sin juzgar. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo cuando decidí evitar esa tarea importante? ¿Qué temía realmente? ¿Qué parte de mí se está resistiendo al cambio? Estas preguntas no siempre tienen respuestas claras, pero el simple hecho de hacerlas ya es un paso hacia la integración. Jung también creía que la sombra a menudo se proyecta en los demás. Esto significa que las cosas que más nos irritan o nos disgustan de otras personas suelen ser reflejos de partes de nosotros mismos que no hemos aceptado. Por ejemplo, si te molesta mucho que alguien sea arrogante, podría ser porque, en el fondo, reprimes tus propios impulsos de autoestima por miedo a parecer egocéntrico. Al reconocer esta proyección, puedes empezar a recuperar esas partes reprimidas de ti mismo y usarlas de manera constructiva. Dialogar con la sombra no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Según Jung, es un camino que requiere valentía, paciencia y, sobre todo, honestidad. Es más fácil culpar al mundo por nuestros problemas que mirar hacia adentro y admitir que, muchas veces, nosotros mismos somos los que ponemos las piedras en el camino. Pero aquí está la ironía. Esas piedras no están ahí para destruirnos, sino para enseñarnos algo. La sombra, aunque incómoda, tiene un propósito. Es como un profesor que usa métodos poco convencionales, y a veces brutales, para hacernos aprender. Un aspecto clave del autosabotaje, según Jung, es que a menudo se origina en el conflicto entre el yo consciente y el inconsciente. Por ejemplo, digamos que conscientemente quieres mejorar tu carrera. Tienes metas claras, un plan de acción, incluso algo de motivación, pero a la hora de actuar, te encuentras posponiendo tareas importantes o distrayéndote con actividades innecesarias. Aquí es donde entra la sombra. Tal vez hay una parte de ti que teme el éxito porque piensa que, al alcanzarlo, serás juzgado más severamente. O tal vez sientes en un nivel inconsciente que no lo mereces. Jung argumentaría que este conflicto no se resuelve suprimiendo la sombra, sino integrándola. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Imagina que estás enfrentando un patrón recurrente de procrastinación. En lugar de castigarte o intentar forzarte a trabajar, Jung sugeriría que observes esa procrastinación como un mensaje. ¿Qué te está diciendo tu sombra? Tal vez necesitas ajustar tus expectativas, ser más realista con tus plazos, o incluso admitir que no te apasiona lo que estás haciendo. La integración de la sombra no siempre significa superar un comportamiento, sino entenderlo y usar esa comprensión para crecer. En la vida cotidiana, esto puede ser tan simple como cambiar nuestra relación con el fracaso. Jung creía que uno de los mayores obstáculos para la individuación, es decir, para convertirnos en una versión más completa de nosotros mismos, es el miedo al fracaso. Este miedo, a menudo alimentado por la sombra, nos paraliza. Pero, ¿y si vemos el fracaso como una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos? Si procrastinas antes de una presentación importante y terminas haciendo un trabajo mediocre, el fracaso no es el enemigo. Es una señal de que necesitas explorar qué parte de ti te está saboteando y por qué. Para Jung, la sombra también puede ser una fuente de poder cuando la enfrentamos. Por ejemplo, muchas personas evitan la confrontación porque asocian la ira o el desacuerdo con algo negativo. Pero la ira, si se maneja adecuadamente, puede ser una fuerza transformadora. Tal vez tu sombra te está diciendo que necesitas establecer límites más claros o defender tus necesidades en lugar de complacer siempre a los demás. Al integrar esta energía, puedes convertir algo que antes percibías como malo en una herramienta para mejorar tu vida.
En nuestra sociedad actual, que valora tanto la productividad y la perfección, el autosabotaje puede sentirse como un doble fracaso. No solo no estás logrando tus metas, sino que también te culpas a ti mismo por ello. Pero Jung nos invita a cambiar esa narrativa. En lugar de ver el autosabotaje como un enemigo, podemos verlo como una oportunidad para explorar partes de nosotros mismos que hemos ignorado. No es un obstáculo a superar, sino un proceso de aprendizaje que, aunque incómodo, nos acerca más a nuestra autenticidad. Uno de los puntos más fascinantes de la teoría de la sombra de Jung es que, al integrarla, no solo disminuye nuestro autosabotaje, sino que también descubrimos talentos, fortalezas y potenciales ocultos. Es como encontrar un cofre lleno de tesoros en un rincón oscuro de nuestra mente, pero primero hay que estar dispuesto a enfrentarse a las telarañas y al polvo. Para Jung, lo que reprimimos no desaparece, simplemente se oculta, esperando el momento adecuado para salir. Y si no somos conscientes de ello, puede manifestarse de maneras que sabotean nuestras mejores intenciones. Imagina, por ejemplo, que siempre has evitado el liderazgo porque te consideras alguien poco apto para dirigir. Tal vez incluso te convences de que prefieres mantener un perfil bajo, que estar en el centro de atención no es lo tuyo. Pero, ¿qué pasa si esa evitación es en realidad una proyección de tu sombra? Tal vez, en lo más profundo, temes el juicio de los demás o tienes inseguridades que nunca te permitiste explorar. En lugar de enfrentarlas, las racionalizas diciendo que el liderazgo no es para ti. Pero en realidad, puede que esa parte de tu sombra contenga el potencial para ser un líder auténtico y compasivo, si te das la oportunidad de integrarla. Para Jung, esta integración de lo reprimido no es solo una forma de autoconocimiento, sino también un camino hacia la creatividad y la innovación. Muchas de las personas que admiramos, artistas, escritores, científicos, han logrado cosas extraordinarias precisamente porque aceptaron partes de sí mismos que otros habrían reprimido. Pensemos en alguien como Vincent Van Gogh, cuya intensidad emocional y sensibilidad extrema podrían haber sido vistas como defectos, pero que él transformó en un motor para su arte. Según Jung, la sombra no es solo un espacio de oscuridad, sino también una fuente de luz cuando aprendemos a trabajar con ella. En nuestra vida moderna, el concepto de integrar la sombra puede parecer abstracto, pero tiene aplicaciones muy prácticas. Supongamos que tienes un hábito recurrente de abandonar proyectos justo cuando están a punto de completarse. En lugar de castigarte por ello, podrías preguntarte, ¿qué parte de mí teme el éxito o la exposición que podría traer? Al identificar ese miedo, tal vez es el miedo al juicio, a no ser suficiente, o incluso a que los demás esperen más de ti en el futuro. Puedes comenzar a trabajar con él en lugar de dejar que te controle. Tal vez descubras que tu miedo al éxito no es más que un reflejo de una inseguridad que puedes abordar y superar. Un ejemplo cotidiano sería cuando evitamos situaciones sociales porque pensamos que no seremos lo suficientemente interesantes o carismáticos. Aquí, la sombra podría estar mostrándonos una parte de nosotros que teme ser vulnerable. Pero esa vulnerabilidad, una vez aceptada, puede convertirse en una herramienta para conectar con los demás de manera auténtica. Jung no diría que debemos vencer este miedo, sino que debemos dialogar con él, entenderlo y usarlo para crecer. En este proceso, la paciencia es clave. La sombra no se integra de un día para otro, y eso está bien. Jung creía que el crecimiento personal es un viaje continuo, no una meta a alcanzar. Cada vez que reconocemos un patrón de autosabotaje, cada vez que elegimos enfrentar una parte de nosotros mismos que hemos reprimido, estamos dando un paso más hacia la individuación, hacia convertirnos en una versión más completa y auténtica de quienes somos. Esto nos lleva a un punto importante. Integrar la sombra no significa eliminar nuestros defectos o debilidades, sino aprender a trabajar con ellos. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. Jung nos invita a ver la totalidad de nuestra psique, con sus luces y sombras, como una obra de arte en constante evolución. Y en esa aceptación de lo imperfecto, encontramos un tipo de libertad que no se puede obtener a través de la negación o el autoengaño. Aceptar nuestra sombra puede parecer un acto de valentía, pero también es profundamente liberador. Cuando dejamos de luchar contra esas partes de nosotros mismos que nos avergüenzan o nos asustan, comenzamos a entender que no somos tan frágiles como pensábamos. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y en este contexto, la transformación no significa convertirnos en algo completamente diferente, sino en algo más auténtico. Tomemos como ejemplo a alguien que siempre evita el conflicto.
A primera vista podría parecer una cualidad positiva. Es pacífico, no busca problemas, pero si profundizamos, podríamos descubrir que esta aversión al conflicto es un aspecto de su sombra, una parte reprimida que teme el rechazo o la desaprobación. Evitar el conflicto, entonces, no es una elección consciente, sino una respuesta automática para protegerse. La integración de esta sombra podría llevar a esta persona a desarrollar el coraje para expresar sus opiniones y establecer límites, transformando su relación con el conflicto en algo más equilibrado. En la vida moderna, muchos de nosotros caemos en patrones de autosabotaje precisamente porque no hemos enfrentado estas partes reprimidas de nuestra psique. Tal vez no pedimos ese ascenso porque, en el fondo, sentimos que no lo merecemos. Tal vez evitamos iniciar ese proyecto personal porque tememos fracasar y confirmar nuestras inseguridades más profundas. Jung nos invita a ver estas barreras no como muros infranqueables, sino como señales que nos guían hacia las partes de nosotros mismos que necesitan atención. Un ejemplo sencillo sería el miedo a hablar en público. Muchas personas evitan situaciones que requieren exponerse frente a otros porque temen ser juzgadas o cometer errores. Sin embargo, detrás de ese miedo podría haber una sombra que anhela ser escuchada y valorada, pero que ha sido reprimida por años de inseguridades o críticas externas. Al reconocer esta parte de la sombra, podemos comenzar a trabajar con ella, tal vez tomando pequeños pasos hacia la exposición pública, en lugar de evitarla por completo. Una de las herramientas que Jung promovía para explorar la sombra era el uso de sueños y símbolos. Según él, nuestros sueños a menudo revelan aspectos de nuestra psique que hemos ignorado o reprimido. Si sueñas con una situación en la que estás siendo perseguido, por ejemplo, Jung no lo interpretaría literalmente, sino como una representación simbólica de algo en tu vida que estás evitando. La persona que te persigue podría ser un aspecto de tu sombra que necesita ser confrontado. En lugar de huir de estos sueños o descartarlos como irrelevantes, Jung nos invita a reflexionar sobre ellos y usarlos como guías para nuestro crecimiento. En términos prácticos, integrar la sombra también significa practicar la autocompasión. Es fácil caer en la trampa de criticarnos por nuestras fallas, pero Jung nos recuerda que estas fallas son una parte natural de nuestra humanidad. En lugar de ver el autosabotaje como un signo de debilidad, podemos verlo como una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos. Tal vez esa parte de ti que procrastina no necesita ser eliminada, sino entendida. ¿Qué está tratando de proteger? ¿Qué mensaje está intentando enviarte? La integración de la sombra también puede tener un impacto profundo en nuestras relaciones. A menudo proyectamos nuestras partes reprimidas en los demás, viéndolos como el problema cuando, en realidad, están reflejando algo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Por ejemplo, si te molesta que alguien sea demasiado directo, podría ser porque tú has reprimido tu capacidad para ser asertivo. Reconocer esta proyección no solo mejora tus relaciones, sino que también te da la oportunidad de recuperar esa parte de ti mismo. Integrar la sombra no solo nos ayuda a superar el autosabotaje, sino que también nos libera de los patrones que repetimos inconscientemente. Según Jung, estos patrones no desaparecen por sí solos, tienden a reaparecer en nuestras vidas de diferentes maneras hasta que los enfrentamos directamente. Es como si nuestra psique estuviera constantemente empujándonos a crecer, aunque el camino hacia ese crecimiento sea incómodo y a veces doloroso. Un ejemplo común es el patrón de autosabotaje en las relaciones personales. Tal vez te encuentras atraído por personas que, de alguna manera, perpetúan dinámicas que sabes que no son saludables. Sabes que deberías alejarte, pero algo dentro de ti sigue regresando a lo mismo. Jung diría que esto no es una coincidencia, sino una manifestación de tu sombra. Tal vez hay heridas no resueltas, inseguridades o miedos que se están proyectando en esas relaciones. Integrar la sombra en este caso significa mirar de cerca esos patrones y preguntarte, ¿qué estoy buscando en estas situaciones? ¿Qué partes de mí mismo estoy evitando enfrentar? Lo interesante es que al trabajar con la sombra, no solo reducimos el autosabotaje, sino que también desarrollamos una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando entendemos que nuestros comportamientos no siempre son racionales porque están influenciados por aspectos inconscientes, podemos empezar a ver a los demás bajo la misma luz. Esa persona que parece difícil o tóxica, tal vez también está luchando con su sombra, incluso si no lo sabe. Jung nos invita a ver nuestras interacciones humanas con una mezcla de curiosidad y empatía, reconociendo que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas. En la vida moderna, esto se traduce en algo tan simple como cambiar nuestra mentalidad hacia el fracaso. Jung no veía el fracaso como un fin, sino como un medio para aprender más sobre nosotros mismos. Cada vez que enfrentamos un patrón de autosabotaje, en lugar de culparnos o castigarnos,
podemos verlo como una oportunidad para explorar nuestra sombra. ¿Qué está tratando de proteger esa parte de nosotros? ¿Qué temores o deseos no expresados está reflejando? Pensemos en alguien que tiene miedo de iniciar un nuevo proyecto creativo. Cada vez que se sienta a trabajar, encuentra una excusa para no hacerlo. Necesita más tiempo, más preparación, más inspiración. En este caso, la sombra podría estar diciendo, si empiezas y fracasas, confirmarás tus peores miedos sobre ti mismo. Mejor no lo intentes. Pero al reconocer este miedo y explorarlo, esa persona puede descubrir que el miedo al fracaso es solo una parte de la historia. Tal vez también hay un deseo profundo de expresarse, de crear algo auténtico, que ha sido reprimido por años de inseguridades. Integrar esta sombra significa escuchar ambas partes, el miedo y el deseo, y encontrar un camino que honre a ambos. Otro aspecto importante que Jung nos enseña es que la sombra no es algo que se resuelva por completo. Siempre habrá partes de nosotros que permanecen en la oscuridad, y eso está bien. La clave no es eliminar la sombra, sino establecer una relación con ella. Es aprender a escuchar lo que tiene que decirnos sin dejar que nos controle. En este sentido, la integración de la sombra es un proceso continuo, una práctica que requiere atención y compromiso, pero que también nos recompensa con una vida más auténtica y plena. En nuestras relaciones con los demás, esto significa que, al integrar nuestra sombra, también nos volvemos menos propensos a proyectarla. En lugar de culpar a los demás por nuestros problemas o frustraciones, empezamos a asumir más responsabilidad por nuestras emociones y acciones. Esto no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos libera del ciclo interminable de culpa y victimización que a menudo acompaña al autosabotaje. Superar el autosabotaje a través de la integración de la sombra es, en esencia, un acto de reconciliación con uno mismo. Carl Jung nos enseñó que no podemos llegar a ser completos si ignoramos o reprimimos las partes de nuestra psique que nos resultan incómodas. Esas partes, aunque incómodas, no son enemigas, son partes perdidas de nuestra personalidad que esperan ser aceptadas y reintegradas. Cuando empezamos a trabajar con nuestra sombra, descubrimos que el autosabotaje no es un acto de malicia interna, sino un grito de atención de esas partes de nosotros mismos que necesitan ser escuchadas. Esa procrastinación, ese miedo al fracaso, ese patrón que siempre parece frenarnos, son oportunidades disfrazadas. Nos obligan a detenernos y mirar hacia adentro, a cuestionar lo que realmente queremos y lo que estamos dispuestos a enfrentar para conseguirlo. Jung nos recuerda que este proceso no es fácil ni rápido. Integrar la sombra requiere valentía, porque significa enfrentarnos a cosas que hemos evitado durante años, tal vez incluso toda nuestra vida, pero también es liberador. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, cuando empezamos a trabajar con nuestra psique en lugar de contra ella, encontramos una sensación de paz y autenticidad que es difícil de describir con palabras. En nuestra vida cotidiana, esto podría significar que dejamos de castigarnos por nuestros errores y comenzamos a tratarlos como maestros. Tal vez descubrimos que nuestra procrastinación no es pereza, sino una señal de que estamos agotados y necesitamos cuidar mejor de nosotros mismos. O quizás entendemos que nuestro miedo al éxito no es una barrera, sino una invitación a explorar lo que realmente significa para nosotros vivir de acuerdo con nuestro potencial. La integración de la sombra no solo transforma nuestra relación con nosotros mismos, sino también con el mundo. Cuando dejamos de proyectar nuestras inseguridades en los demás, nos volvemos más comprensivos, más abiertos, más conectados. Empezamos a ver a las personas no como enemigos o competidores, sino como compañeros de viaje, cada uno lidiando con su propia sombra. Jung nos enseñó que la sombra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos abrazar. En su obra Memories, Dreams, Reflections, escribió: el encuentro con uno mismo es, al mismo tiempo, el encuentro con el propio destino. Al enfrentar nuestra sombra, no solo superamos el autosabotaje, sino que también nos acercamos a una versión más completa y auténtica de quienes somos. Es un proceso continuo, pero uno que vale cada esfuerzo. Al final, trabajar con la sombra no se trata de eliminar nuestras imperfecciones o debilidades, sino de aceptarlas como parte de lo que nos hace humanos. Jung nos invita a dejar de buscar la perfección y, en su lugar, abrazar nuestra totalidad. Porque es en esa totalidad, con todas nuestras luces y sombras, donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Superar el autosabotaje, entonces, no es solo una cuestión de cambiar comportamientos, sino de cambiar nuestra relación con nosotros mismos. Al integrar nuestra sombra, encontramos no solo una forma de vivir con mayor autenticidad, sino también el coraje para enfrentarnos a la vida tal como es, compleja, impredecible y profundamente humana.